nos quedamos cortos. Hace unas semanas ofrecimos a alguno de los corruptos del gabinete de Andrés Manuel López Obrador y pues, ¿qué cree? Que son más. Son 27 personas de su gabinete legal y ampliado que tuvieron acusaciones de corrupción o simplemente no sirvieron para el puesto, incompetentes o negligentes. ¿Sabe cuánto representa esto? El 43% del total de los funcionarios que tuvo el tabasqueño durante su sexenio. En pocas palabras, la mitad del gabinete que él tuvo acusaciones por irregularidades. Vean la cara del loquito. Es un psicópata que dice cosas que no son. El pañuelito blanco fue uno de los símbolos más polémicos y comentados del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. López Obrador lo mostró en varias mañaneras como un gesto para declarar que en su gobierno ya no había corrupción en el país. Así lo decía el tabasqueño. Mira, pañuelito blanco. Loquito. ¿Con corrupción? Loquito, enfermito. Imagínate. Imagínense. ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Con qué seguridad había habla? Corrupción en México. Siempre lo he dicho, lo repito, era el principal problema del país. Olga Sánchez Cordero en 2019, en su gabinete, la entonces secretaria de Gobernación enfrentó cuestionamientos por una declaración patrimonial incompleta. No apareció un departamento de lujo en Houston valuado en aproximadamente 11 millones de pesos. La propia funcionaria atribuyó la omisión a un error en la versión pública del documento. Una clásica, Luisa María Alcalde. Una clásica, Luisa María Alcalde. A lo largo de su trayectoria ha sido señalada por nepotismo debido a la influencia pública de su madre, Berta Luján, y de su hermana, Berta Alcalde. Ella rechaza esa etiqueta y sostiene que su familia cumple la ley. La crítica persiste por la percepción de una dinastía alcalde con poder en la 4T. En 2019 se revisó un posible conflicto de interés. Su padre, Arturo Alcalde, asesoraba a sindicatos mientras ella encabezaba la Secretaría del Trabajo. El actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que escondía sus relojes carísimos para que nadie los viera, también tiene cola que le pisen, y él la trae larga, la cola, desde antes. La línea 12 del metro, construida durante su gestión como jefe de gobierno, acumuló sobrecostos y fallas desde el arranque. En mayo de 2021, el colapso de un tramo elevado dejó 26 víctimas. La Fiscalía imputó por homicidio culposo a exfuncionarios de esa administración. A su expediente se suma el caso de Tláhuac en 2004, cuando fue destituido como secretario de Seguridad tras el linchamiento de policías en San Juan, Ixtayopan. Y el titular del Ejército también, Luis Crescencio Sandoval. Investigaciones periodísticas documentaron viajes con familiares en aeronaves oficiales, con hospedajes y consumos en lugares de alto costo. Además, se conoció la compra de un departamento en Bosque Real por 9 millones de pesos a una accionista de una proveedora de Sedena con contratos por 319 millones. El general siempre guardó silencio público. Y del siguiente nos acabamos de enterar que tenía sus sobrinos huachicoleros. José Rafael Ojeda Durán, de Marina. Desde 2023 se destapó una red de huachicol fiscal operando desde puertos de Tamaulipas con detenidos que incluían a un sobrino político. El almirante no solo no encubrió, denunció el tema, se dice, ante la FGR casi 2 años antes, detonando la investigación. Esta es la justificación oficial. Para 2025, autoridades federales lo deslindaron de participación en la red delictiva y reconocieron que ordenó indagar sin excepciones, incluso a sus familiares. Fue un escándalo institucional que rozó a su familia, pero lo colocó al lado de la denuncia. Lo exoneraron. Y el secretario de Marina se trajo a otro del gabinete de López Obrador. El hijo de Alfonso Durazo era socio de la red de huachicol. El Culiacanazo, el 17 de octubre del 2019, marcó su gestión en seguridad. Un operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán derivó en su liberación para frenar la violencia. La oposición exigió su renuncia inmediata. Ya como gobernador de Sinaloa, Durazo, se han señalado vínculos empresariales de su hijo con un contraalmirante prófugo ligado al huachicol fiscal. A ello se sumó la controversia por la patente de aspirante a notario para un sobrino del exsecretario de Marina. ¿Y cómo olvidar a Javier May? Él fue quien permitió que el Tren Maya fallara. Actualmente gobierna Tabasco. Tras el descarrilamiento de un convoy de prueba del Tren Maya en Izamal, en agosto del 2025, legisladores del PAN presentaron una denuncia penal ante la FGR por presunta corrupción y uso de material de baja calidad. El ahora gobernador de Tabasco, obvio, rechazó las acusaciones. El megaproyecto, el Tren Maya, ya arrastraba observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Aunque varias correspondían a la gestión previa en Fonatur, May heredó y debió subsanar irregularidades por más de 1.700 millones de pesos.
Sigamos ahora con otra del gabinete, Ariadna Montiel, del gabinete de AMLO. En 2023, la diputada morenista Inés Parra denunció ante la Fiscalía Anticorrupción un presunto quebranto de 6.068 millones de pesos en la Secretaría del Bienestar. Señaló pagos indebidos, beneficiarios fantasma y recursos sin comprobar, apoyada en hallazgos de la Auditoría Superior. Una más del gabinete del tabasqueño, Josefa González Blanco. ¿Recuerdan cuando en mayo del 2019 un vuelo regresó a la puerta de embarque para permitirle abordar provocando 38 minutos de retraso? El episodio se hizo viral y detonó críticas por abuso de poder. La secretaria presentó su renuncia al día siguiente. El daño ya estaba hecho. Vamos con otra mujer, María Luisa Albores. Ella llegó a la Semarnat en 2020 y Yubo encontró con una dependencia en reordenamiento. La salida de perfiles técnicos y su reemplazo por cuadros leales encendió alertas en la comunidad ambiental. Hubo fricciones con organismos científicos, la renuncia de José Sarucana Conavio y propuestas de fusionar el INEC y el INTA bajo la Secretaría. Tuvo señalamientos por evaluaciones aceleradas a proyectos prioritarios como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Y llegaron todas, pero enriquecerse. Rocío Nale, actual gobernadora de Veracruz. Con ella la refinería Olmeca Dos Bocas duplicó su costo inicial de 8,000 a cerca de 18,000 millones de dólares con múltiples observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Ese año, la Secretaría de la Función Pública abrió una indagatoria por posibles inconsistencias patrimoniales, ingresos extraordinarios, propiedades adquiridas por donación o de contado y un departamento de alto valor no declarado según la denuncia. Ella siempre lo negó. Vamos con una más, Irma Heréndira Sandoval. Una investigación reveló que entre 2009 y 2019, ella y su esposo John Ackerman adquirieron 6 inmuebles con valor estimado en 60 millones de pesos. Hubo donaciones y un terreno otorgado por el gobierno capitalino años antes. Una clásica de la 4T, Delfina Gómez, quien se la pasa sobando gatos y perros en el Estado de México como gobernadora cuando llega a hacer algo. Cuando fue alcaldesa de Texcoco, se aplicaron retenciones del 10% a empleados municipales. El INE multó a Morena en 2021 y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el esquema en 2022. Legalmente la sanción recayó en el partido, no en la persona, pero como secretaria de Educación no pudo comprobar 830 milloncitos de pesos. Vamos con el sector salud. Jorge Alcocer, él fue el secretario de Salud del tabasqueño, que dejó sin medicinas a México y que seguimos enfrentando el problema. El desabasto solo de oncológicos derivó en amparos y en 2021 en una denuncia por desacato que lo señaló por ejercicio ilícito del servicio público. En 2024, un tribunal suspendió temporalmente el proceso. A ellos se sumaron declaraciones minimizando la gravedad y la sustitución del Seguro Popular por el INSABI, que no cumplió sus metas y terminó extinguido con todo el presupuesto que se le dio. Alejandra Frausto, la secretaria de Cultura, tuvo recortes a fideicomisos, roces con cineastas, cierres académicos y señalamientos de opacidad en el proyecto. El expediente público habla de tensión constante con la comunidad cultural. Sigamos con el gabinete del tabasqueño, Miguel Torruco, quien fue secretario de Turismo. En 2024, la Secretaría de la Función Pública indagó presuntas omisiones en su declaración, una casa en San Antonio y una empresa no reportada según la denuncia. Él apuntó que la propiedad sería de su esposa. Políticamente fue cuestionado por su salida temporal para buscar una candidatura y por la eliminación del Consejo de Promoción Turística. Otro más del tabasqueño, Julio Scherer Ibarra. Tras dejar la Consejería Jurídica, el caso Collado lo colocó en la mira por supuesta extorsión y tráfico de influencias. Un tribunal federal determinó el no ejercicio de la acción penal por falta de pruebas y contradicciones. Scherer respondió con un contrato mediático ilegal contra el fiscal Hertz Manero, a quien acusó de usar la PGR para perseguirlo. Y siguen los clásicos de López Obrador. Octavio Romero Oropeza, quien fue director de Pemex y actual director del Infonavit, nada más le dio contratos a la prima de su jefe, a la prima de López Obrador. En 2020, Felipe Obrador, prima del presidente, obtuvo contratos por Pemex por al menos 365 millones de pesos. Tras el reportaje, Pemex canceló los contratos y el propio presidente admitió que su director no tuvo cuidado. Bajo su gestión, Pemex enfrentó accidentes, pérdidas y retrasos en denunciar sobornos de Vitol. Otro clásico, Manuel Bartlett, exdirector de la CFE. Una investigación exhibió bienes no declarados, hasta 23 propiedades vinculadas a su entorno familiar. En 2020, el IMSS Hidalgo adquirió ventiladores a la empresa del hijo de Bartlett a precio máximo. El contrato se canceló y hubo investigación. El caso reforzó la percepción de conflicto de interés. Pero hay otros que no son tan conocidos. Pedro Centeno. Con él, el ISSSTE arrastró la adjudicación a IMEDIC para digitalizar estudios. El servicio fue deficiente y provocó decenas de miles de estudios no realizados y demoras críticas.
Se habló de posibles decesos asociados. A la par salieron viejos fraudes en pensiones y laudos por miles de millones. Una funcionaria más, Berta Alcalde Luján. Su ascenso fue muy acelerado. COFEPRIS, finalista en procesos para el INE y propuesta para la Suprema Corte, hasta llegar a dirigir el ISSSTE en 2024. La crítica apunta a su apellido y a una presunta red de nepotismo. Sigamos con el sector salud. Zoe Robledo. El desabasto de medicamentos pegó de lleno al IMSS, aunque las compras recaían en el INSABI. Robledo cargó con la crítica social. Canceló la adquisición a sobreprecio de ventiladores vinculado al hijo de Bartlett. Se conocieron casos de sobornos en áreas intermedias y redes de filiales con contratos discrecionales. Ordenó él auditorías y relevos. No salió tan manchado. Más en el sector salud. Del gabinete de López Obrador, Juan Antonio Ferrer. El INSABI prometió atención universal y terminó disuelto en 2022. La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por al menos 2.561 millones, sobreprecios, insumos sin registro y pagos sin comprobar. En 2023, él ya fue nombrado embajador ante la UNESCO, decisión que reavivó críticas por la aparente impunidad. Y ya que andamos en esta parte, ¿y cómo va la vacuna patria? Hay que preguntarle a María Elena Álvarez Bulla. El intento de la FGR de aprender a 31 científicos a partir de denuncias originadas en CONACYT se cayó en tribunales. Un colegiado habló de violaciones a derechos y el caso quedó archivado. La confrontación de esta funcionaria con el CIDE derivó en paros, amparos y una fractura prolongada. A la par se recortaron o cancelaron programas históricos y se impulsaron proyectos muy controvertidos. La vacuna patria es uno de ellos. Y unas llegaron corriendo a la corrupción. Ana Gabriela Guevara, que ganó el oro, pero de inmediato sacó el cobre como funcionaria federal. Desde la CONADE acumuló señalamientos por desvíos, empresas fantasmas y comprobaciones falsas en el FODEPAR. La auditoría turnó denuncias por 283 millones. La FGR abrió carpeta. A esto se sumaron versiones de moches a proveedores y el atentado contra 2 empresarios que la habían denunciado públicamente. Una exfuncionaria cercana fue detenida por su presunta participación. El conflicto con atletas fue permanente, recortes de becas, declaraciones hostiles y federaciones en intervención. Nadine Gassman, como titular de InMujeres, recibió críticas por una postura percibida como tibia ante recortes y decisiones del Ejecutivo que afectaban a mujeres. La ausencia en momentos clave alimentó la inconformidad de colectivos. El caso Salgado Macedonio y la ola de protestas por feminicidios pusieron a prueba la voz institucional. Y vamos con el último, Francisco Garduño desde Migración. El incendio del 27 de marzo del 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez dejó 40 muertos. La FGR lo vinculó a proceso por omisiones. Un tribunal ordenó pausar temporalmente el juicio, pero la indagatoria sigue. El Instituto Nacional de Migración ya acumulaba críticas por mano dura y condiciones inhumanas en estaciones. Este fue el equipo de Andrés Manuel López Obrador. La transformación que nos prometieron resultó ser más bien una pasarela de casos de corrupción, conflictos de interés, patrimonios inexplicables, descarrilamientos, desabastos y hasta vuelos regresados por el ego de una secretaria. Todo esto mientras el presidente ondeaba el famoso pañuelito blanco en la mañanera, asegurando que ya no había corrupción. Si esto es estar libres de corrupción, imagínense cómo se vería si tuviéramos un poquitito o si reconocieran otro poco. Lo más divertido, o trágico según se vea, es que varios de ellos siguen en el poder, otros fueron premiados con embajadas, gubernaturas o candidaturas, y los que sí se fueron sin rendir cuentas, ni lo harán. El sexenio que juró barrer las escaleras de arriba para abajo terminó escondiendo la mugre debajo de la alfombra, y encima nos quiso vender la alfombra como símbolo de pureza. En realidad, era un pañuelito blanco bastante sucio.